Voy a hablar de un escritor, un pensador, quizás un filósofo, a él seguramente no le habría gustado esta definición, absolutamente singular, inclasificable y que es el que plantea un nihilismo más radical. Me estoy refiriendo a Emil Cioran, nacido en Rumanía el año 1911, pero que luego se traslada a París y es en París donde tiene donde acabará viviendo y donde desarrollará su obra, que fundamentalmente será escrita en francés, ¿no? Bien, Cioran plantea el inconveniente de haber nacido. Este es un título del libro de aforismos quizás más conocido, ¿no? Para Cioran, y lo que dice es muy radical, lo peor que nos puede haber pasado es haber nacido. O sea, existir ya nos plantea algo terrible, que es enfrentarnos a una realidad dada, o sea, una realidad dada que nosotros ni hemos elegido, ni tampoco hemos elegido cómo aparecemos en esta realidad dada. Por lo tanto, para Cioran nadie es responsable de lo que hace, porque nadie es responsable ni de estar viviendo ni de ser el que es, porque finalmente hacemos lo que se corresponde a lo que somos, pero no hemos elegido lo que somos, ¿no? Aquí, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Suicidarnos? Cioran acepta la paradoja de seguir viviendo. Es decir, ya si vivimos no tiene solución, pero esto nos plantea todo el horror al vacío de lo que éramos antes, de lo que seremos después. Ya está, estamos aquí y la paradoja, y además justamente lo resolverá de una manera muy paradójica, porque será que de alguna manera lo que sostiene, y no solo materialmente, porque vive esto, sino lo que sostiene, digamos, simbólicamente, casi diría espiritualmente su vida, es ser capaz de escribir sobre, digamos, el absurdo de la existencia humana. Y la existencia humana es absurda porque tenemos conciencia que esto es una especie de anomalía, una especie de extrañeza. Los animales, los seres vivos, simplemente viven y conservan su vida, se reproducen, nacen, viven, mueren. No tienen algo tan extraño como la conciencia o la autoconciencia o la capacidad reflexiva que les hace preguntarse. Una hormiga no se pregunta por qué vive, ¿no? Los humanos nos lo preguntamos y esta pregunta nos lleva al absurdo, porque vivir es dolor también. Hay un dolor, digamos, de existir, sí que es cierto que Cioran planteará que este dolor de existir, él, desde su perspectiva, lo ve mejor que otros, y lo ve mejor que otros por un problema concreto que tiene desde joven, que es el insomnio. El insomnio rompe la continuidad, mejor dicho, no permite romper la continuidad de los días, el volver a despertarse como si fuera un iniciar de nuevo. Es una continuidad terrible, es infernal. Y esto le permite ver este aspecto tan absurdo, este aspecto tan doloroso de la propia vida como una pesadilla. Por lo tanto, Cioran acepta su perspectiva, pero esta perspectiva dice cosas que para él son reales, son verdades, porque las verdades derivan de la existencia. Lo que niega Cioran de la filosofía es justamente esto, ¿no? Encartonar en conceptos, en categorías. De alguna manera, para Cioran la filosofía es algo muerto, porque la verdad, la lucidez, es algo que deriva, digamos, de la existencia y también de alguna manera de este dolor de existir. Por esto Cioran considera que buscar la verdad nos hace más lúcidos, pero es una lucidez en el desierto, es una lucidez que no nos hace vivir mejor, ni es un consuelo, al contrario, nos hace vivir peor, porque vemos el absurdo, no nos permite engañarnos ni engañar, se desmontan las ilusiones, se desmontan los delirios, que poco mucho caen todos para Cioran. Entonces, quedarse solo en el desierto con esta lucidez es duro, pero es la apuesta, digamos, por la verdad. Schopenhauer habla del dolor de existir. Nietzsche habla del dolor de existir. ¿Pero qué hacen? Schopenhauer busca la redención
a través de la compasión, a través del arte. Hay una salida para él. Nietzsche para Cioran es mucho peor. O sea, tiene podríamos decir, la ingenuidad del que no sabe lo que es la vida, el que no sabe lo que es la existencia, porque se ha estado demasiado tiempo encerrado, escribiendo, porque no se ha juntado finalmente con todo lo humano para ver lo que es. Y esto le permite unas esperanzas que son totalmente ilusorias, como lo del superhombre. Cioran dice, prefiero a un emperador cansado, como Marco Aurelio, que no a un adolescente enfebrecido, como Nietzsche. Me da más esperanza el escepticismo, el cansancio de Marco Aurelio, porque es real, porque es alguien que está en este mundo, es alguien que está lidiando con lo que ocurre en este mundo, ¿no? Y además enfrentado, digamos, a una determinada situación y no aislado, como en el caso de Nietzsche. Y la ironía sobre Nietzsche será muy cruel. Dirá, bueno, Nietzsche como mínimo tuvo la suerte de haberse vuelto loco en plena euforia. No tuvo tiempo, digamos, de esperar su decepción, ¿no? Pero hay un deseo de absoluto, de hecho, en Cioran, que también es interesante, ¿no? Porque Cioran plantea que, bueno, o sea, hay esta aspiración, de hecho, que es una aspiración que es totalmente ilusoria, pero está. A Cioran le interesa mucho la mística, le interesa mucho el hinduismo, el budismo, un Nagarjuna del budismo tardío, para él es lo mejor que se ha escrito en filosofía. Las lecturas de Cioran no son demasiado filosóficas, porque la filosofía le parece esto, que todo es encartonado, o sea, todo está muerto. Le gusta un sociólogo como Simmel, por ejemplo, le gusta Dostoyevsky, le gusta Shakespeare, le gusta el hinduismo, le gusta la mística, como he dicho antes, ¿no? Y hace algunas lecturas como la de Nietzsche, o Schopenhauer, pero después quedará decepcionado porque verá que acaban cayendo, digamos, en estas ilusiones. Lo peor para Cioran, el fanatismo, hace una genealogía muy lúcida del fanatismo. El fanatismo es lo peor, porque el fanático es un tirano, un asesino y un mártir, un monstruo. Siempre es un monstruo. Este escepticismo, digamos, de Cioran es muy terapéutico. Él mismo cayó cuando fue muy joven en las ilusiones de lo que se llamaba la Guardia de Hierro, ¿no? Que era un grupo como, digamos, neofascista o neonazi, no, perdón, lo de neo sobra, o sea, un grupo contemporáneo, digamos, al nazismo de Hitler y que podía simpatizar, pero le duró muy poco, una especie de mal sueño, digamos, de juventud, ¿no? Luego, es decir, la visión, digamos, que tiene Cioran simplemente será como esta ética de la verdad, esta ética, digamos, de la lucidez, ¿no? Y, por supuesto, políticamente ninguna salida. No busquemos ninguna alternativa en Cioran, ¿no? Y quisiera acabar con una frase que me gusta mucho, que dice: el hombre es un polvo prendado de fantasmas. Su imagen absoluta de parecido real se encarnaría en un Quijote visto por Esquilo. ¿Qué definición más poética y más interesante, ¿no? Que recoge el hombre como polvo, como materia, el hombre como creador de fantasmas, de fantasías, ¿no? Y también el hombre en esta dimensión trágica, ¿no? Por lo tanto, no vamos a seguir a Cioran, pero leerlo me parece altamente recomendable.